Y Unidad Nacional a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, en apoyo y coordinación con FAO Roma y Katia en Nicaragua, le da la más cordial bienvenida a los 21 usuarios participantes del Foro Virtual Internacional sobre alternativas estratégicas de adaptación al cambio climático en sistemas productivos. Este foro virtual tiene como objetivo reflexionar con los participantes las afectaciones del cambio climático y las alternativas estratégicas de adaptación para garantizar la producción de alimentos por parte de las familias productoras nicaragüenses. ¿Verdad? Para desarrollar este foro virtual tendremos dos momentos de ponencias, la primera a cargo del CATIE y la segunda a cargo de FAO Roma, en la cual cada uno de nuestros exponentes tendrán un tiempo de 30 minutos para desarrollar su ponencia y posteriormente abriremos, ¿verdad?, la plenaria para que cada uno de ustedes hagan sus respectivas preguntas, aportes y comentarios. Entonces, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a todos los usuarios participantes y en especial a nuestros especialistas que nos estarán acompañando en esta tarde. Para iniciar, tendremos la primera ponencia a cargo del especialista de CATIE, Néstor Castellón. Nos gustaría saber si el especialista de CATIE, Néstor Castellón, nos está escuchando bien. Previamente hicimos con él la prueba de audio y funcionaba perfectamente. Entonces, compañero del CATIE, queremos saber si ya está listo, preparado para que iniciemos con usted. Buenas tardes. Si puede activar su micrófono, que no le escuchamos, o vamos a darle de acá la solicitud para que lo active. Néstor, nos gusta. Bueno, Hola. ya que. Hola, sí, buenas tardes. Creo que ahora sí ya te escuchamos. Ya. Okay. Por acá el compañero nos está compartiendo su pantalla para desarrollarnos su temática. Igual le vamos a solicitar que después nos deje compartida, ¿verdad?, su presentación para tenerlo como consulta y retroalimentación. Entonces le Listo. dejamos el espacio, ¿sí? Claro. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Castellón. Trabajo para el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. Desarrollamos en este momento un proyecto de cosecha de agua en la región de Las Segovias, en Nicaragua. Pues quisiéramos un poco compartir, como dijo Agnieszka, un poco de reflexiones, de avances, de aprendizajes en lo relacionado al caminar del proyecto cosecha de agua en la región del Corredor Seco de Nicaragua y sobre todo compartir, pues prácticamente entre todos reflexionar justamente lo que ha acontecido, ¿no?, en Nicaragua en los últimos, en el último mes, ¿verdad?, que ha sido bastante doloroso, deseando a la vez que nuestra familia de agricultores pues podamos tener ese esfuerzo, ese ímpetu, esa fuerza para recuperarnos de tan golpe y tan fuerte que hemos recibido por los embates justamente del huracán ETA y OTA. Nuestro interés de siempre trabajar con las familias rurales, ¿verdad?, y sobre todo con este tipo de tecnologías que pareciera ser que cada vez toman más fuerzas y que contribuyen al tema de adaptación al cambio climático. Voy a tratar de resumir en el periodo de tiempo que tengo, más o menos media hora, ¿verdad? Y no espero a lo mejor dar todo, pero sí un poco dar elementos para que podamos debatir en el conjunto de los participantes alrededor de todas nuestras experiencias, ¿verdad? Que justamente todas esas virtudes, todas esas potencialidades y acumuladas que cada uno tiene desde su finca,
y desde el puesto que desempeñamos en las instituciones para poder prácticamente sobreponernos a esta situación que ha acontecido fuertemente en Nicaragua. La ponencia habla sobre alternativas de adaptación al cambio climático como obras de cosecha de agua y conservación de suelo. En este sentido, quisiera un poco más o menos reflexionar sobre el cambio climático y la variabilidad climática, pero sobre todo entender más o menos de qué estamos hablando. Antes de entrar en materia, quisiera un poco recordar algo de conceptos, ¿no? De conceptos para que podamos prácticamente configurarnos sobre la manera en cómo estamos entendiendo esta situación. Hablar de cambio climático y variabilidad climática son dos términos que bastante se encuentra uno en el lenguaje nicaragüense y sobre todo ahora con estos efectos de fenómenos extremos que estamos recibiendo. Y justamente eso, cómo nos afecta en las zonas secas de nuestro país, en el caso donde se desarrolla el proyecto, pero sin embargo tiene una connotación nacional e internacional sobre los efectos de este fenómeno. Entonces, hablamos de cambio climático, variabilidad climática, entonces veamos algo de concepto. Para comprender más o menos de qué estamos hablando, hay que diferenciar un poco, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tiempo y clima? Básicamente, cuando hablamos de tiempo, nos referimos a un fenómeno meteorológico que puede ser de corto plazo, ¿verdad? Referido a unas horas en el cual nosotros estamos en la finca y vemos más o menos cómo se está compartiendo, cómo se comporta el tiempo para poder saber más o menos en el día que puede depararnos en nuestro día de trabajo. Y a veces decimos, bueno, el tiempo está bastante lluvioso, puede estar soleado, puede estar ventoso, puede estar muy nublado, y es una expresión prácticamente que se refiere a un tiempo, a un periodo muy corto, ¿verdad? Que básicamente puede ser de horas. Hablar del otro concepto, más o menos, de clima, se hace referencia a las condiciones de la atmósfera en su conjunto, de todas esas variables que nosotros consideramos para entender el clima y el comportamiento en la atmósfera que influye en una determinación. Esta influencia prácticamente se relaciona en la medición de las variables de temperatura, básicamente de precipitación, y es justamente cuando nosotros nos referimos cuando nuestra finca o nuestra comunidad está ubicada, en el caso de Nicaragua, en un corredor seco que le hemos llamado en la Segovia, ¿verdad? Que así se le conoce. Y justamente nos referimos a que en esta zona, por periodos importantes de tiempo, se reconoce que hay una valoración de sus habitantes que estamos en una zona seca de Nicaragua. Entonces, prácticamente nuestro clima, ¿verdad? Que está en la Segovia, para el norte de Nicaragua, decimos y reconocemos que estamos en un territorio bastante seco, con veranos muy secos y prolongados, ¿verdad? Y sobre todo que suelen ser bastante calurosos. Es una razón muy importante de entender esa connotación para diferenciar entre el tiempo y el clima, en qué nos referimos en cada uno de los conceptos. También hablar de cambio climático, entonces buscando una forma de entenderlo mucho más tranquilo, ¿verdad? Dentro de esta presentación, sin ánimos de llegar a demasiado tecnicismo, buscamos alguna manera de cómo entenderlo mejor. Entonces podríamos decir que cambio climático en su definición es la modificación pues que prácticamente el clima está sufriendo y se refiere básicamente a temperatura, en nuestro caso, el incremento de la temperatura o la baja de la temperatura, el exceso de lluvia o el déficit de lluvia, la nubosidad y con respecto a un comportamiento histórico del clima para definir algo que se le conoce como las anomalías del clima. Es decir, hoy por hoy llueve lo mismo que hace 30 años atrás. Esa es una manera de poder interpretar los cambios que el clima ha tenido. Hoy por hoy podemos decir que la temperatura es la misma, es más fresco o menos fresco, más agradable o menos agradable, hace que hace 30 años. Entonces, ese rango de tiempo es lo que hace comparar, ¿verdad? La actualidad con los rangos y con las mediciones históricas sobre cómo el clima se ha comportado en sus variables.
para nuestro ejercicio de temperatura, precipitación. De manera que también aceptamos que los cambios del clima se han visto acelerados en los últimos años a raíz de que las actividades, las diversas actividades humanas en los diferentes países donde vivimos, ¿verdad?, sea en el hemisferio norte, hemisferio sur, tienen una influencia directa en cómo las distintas formas, en cómo la humanidad se comporta en su desarrollo, ¿verdad?, y toda la materia de insumos y servicios que necesita para su desarrollo ha alterado la atmósfera, provocando prácticamente la alteración sostenida de su comportamiento y ha provocado una concentración de los gases de efecto invernadero que en su momento lo vamos a ver. De manera que así podemos entonces pensar que para atribuirle a cambio climático nosotros debemos de comprender de que necesitamos que una alteración que se pueda atribuir a cambio climático debería de tener por lo menos un estudio de 10 años seguidos para poder decir que en realidad ese fenómeno está muy relacionado a los cambios que el clima está teniendo en el sitio, ya sea en la comunidad, ya sea en el territorio o en el país donde cada uno de nosotros habitamos. En términos sencillos, más o menos explica eso y también reconocer entonces que el cambio climático es un fenómeno global que afecta a distintos sistemas naturales, entre esos el agua, la agricultura, que es nuestro principal medio de vida en Nicaragua, los sistemas productivos alimentarios, los ecosistemas forestales con la prestación de servicios que estos tienen y sobre todo también los ecosistemas costeros marinos que están muy relacionados cuando los colocamos con el enfoque de cuenca hidrográfica, si es el río el que prácticamente conecta todos los ecosistemas hasta llegar al mar. En concreto, afecta a toda la sociedad y esto no es un fenómeno de carácter rural, es un fenómeno que afecta a la población urbana y a la población rural donde se encuentre. ¿Qué ha pasado en los últimos años? A raíz de 1950 en delante, pues todos conocemos que la modernidad empezó a avanzar muy rápidamente y con ello, en su modernidad, empezó a hacer uso la humanidad de diferentes maquinarias para trabajar en su desarrollo y la concentración de los gases de efecto invernadero empezaron a aumentar hasta la fecha. Por supuesto, hay países industrializados que emiten muchísimo más gases de efecto invernadero que Nicaragua. Nicaragua apenas es ubicado dentro del ranking mundial con el 0.03% de las emisiones, es muy poco lo que nosotros emitimos porque no somos un país que tiene un desarrollo económico sobre la base de la industria, somos un país que tiene un desarrollo económico sobre la base de la producción, y eso es agricultura, ganadería y otros sistemas productivos relacionados con los usos de la tierra. De manera que el sol, cuando emite sus rayos solares, atraviesa la atmósfera transparente, luego hay un efecto rebote y en la medida que ese efecto rebote se da, pero se encuentra con un grosor de gases de efecto invernadero o una capa o una película de gases de efecto invernadero bastante concentrada o densa, no permite que ese rayo solar pueda salir afuera de la atmósfera y queda prácticamente concentrado, lo que hace que el incremento de la temperatura sea bastante visible en el tiempo. De manera que tenemos que reconocer que esa es como la sensación, por eso se le conoce como efecto invernadero, porque tiene esa sensación en la cual la temperatura cambia al estar interno y que los rayos solares no van hacia afuera. ¿Cuáles son prácticamente los gases? Hay enormes cantidades de lo que producimos se producen de manera natural. Hay otros que también se producen de manera artificial, o sea, por nuestras actividades humanas. Y lo que ha incrementado ha sido prácticamente el aumento en su concentración. Los gases más reconocidos, para no entrar en profundidad, hablamos de dióxido de carbono, que viene por las quemas de los combustibles fósiles, pues todos de alguna manera sabemos qué significa eso, de que usamos el motor de riego, del que usamos el vehículo en que nos trasladamos, el bus en que nos movemos, el avión que hemos usado. Todo eso son maneras de ejercer consumo de esto y proveer consumos proveer gases a la atmósfera a través de esta actividad que está relacionada
con la quema de combustibles fósiles. De manera que también el otro gas importante que se reconoce es el metano, que viene por la descomposición anaeróbica. Por ejemplo, en el caso nuestro, que somos agricultores, en las arroceras, relleno sanitario, estiércol de ganado, minería y pozos petroleros que no tenemos, pero sí otros países sí lo tienen y son bastante importantes y de alguna manera responsables de la emisión de este gas metano a la atmósfera. Y así sucesivamente con el óxido nitroso, que está muy vinculado al uso de fertilizantes, hidrofluorocarbonados, que tiene que ver con refrigerantes, y los perfluoros, que también están más relacionados al tema de manufactura, que son usados también en el tema de los refrigerantes. Asimismo, estos gases, como he explicado, funcionan como un cristal transparente, dejan pasar el rayo solar, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay una retención de la calor o del calor o de la radiación solar que llega a la Tierra y reduce, pues, de alguna manera el escape natural. Esa reducción del escape natural en el cual los rayos se quedan atrapados se le conoce como el efecto invernadero. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver con dos conceptos importantes que queremos verlo, un poco detenernos ahí, que están muy relacionados a la variabilidad climática. Entonces, para entender esto, ¿qué es el cambio y variabilidad climática? Podemos decir entonces que la variabilidad climática podemos entenderla, ¿verdad? Como los cambios que más se repiten y que están representados entre un año y otro. Son los cambios mucho más cercanos, ¿verdad? En modo sencillo, en modo de explicarlo mejor, por ejemplo, la temperatura en una misma época del año, un año más caluroso que otro o es más fresco que otro. El invierno comenzó más tarde, por ahí por junio, se demoró el invierno en relación a otro año, ¿verdad? Y así poder comparar en esos periodos cortos de tiempo. Pero a la misma vez, hablar de variabilidad climática, reconocemos que hay dos fenómenos naturales que están muy relacionados con este tema de cómo el clima está variando, que es el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, los cuales se reconocen como fenómenos naturales que han estado presentes desde hace mucho tiempo de manera natural y que tienen una contribución importante en cómo el clima se va comportando. La ocurrencia de este fenómeno, prácticamente las alteraciones que la humanidad ha hecho en sus actividades, ha provocado que este fenómeno de alguna manera cambie su ciclo en el cual se ha venido desarrollando en el territorio que nosotros podemos percibir esos cambios. Por supuesto, esto tiene una connotación global y justamente podemos resumir entonces que el fenómeno de la niña lo relacionamos con la llegada de más lluvia o de mayor precipitación, y eso está muy relacionado con las inundaciones. Y el fenómeno del niño, pues, está muy relacionado con lo contrario, que tiene que ver con la ausencia de precipitaciones y está muy relacionada con las sequías continuas que nosotros de alguna manera, o recurrentes, que hemos venido teniendo justamente en Nicaragua. Entonces, estamos prácticamente trabajando desde nuestra finca, trabajando en nuestro territorio, en el cual estos fenómenos están muy relacionados con la agricultura que nosotros desarrollamos o la actividad ganadera que nosotros desarrollamos o cualquier otra actividad que esté relacionada a los usos de la tierra, incluido la provisión de agua para las poblaciones urbanas y rurales. De manera que podemos verlo en esa gráfica. Si nosotros vemos prácticamente la plataforma continental en condiciones normales, por ahí, por el sur de Sudamérica, en Sudamérica y por ahí por Ecuador, debería de estar prácticamente la temperatura del agua no tan caliente, ¿verdad? Y hacia Asia sí debería de estar prácticamente en el foco rojo, en el color rojo, sí podemos ver que la temperatura en condiciones normales del niño está más orientada hacia Asia. Luego en el gráfico de abajo podemos ver que es lo contrario. Vemos en Sudamérica, cuando hay condiciones de niño, que hay un calor, esa banda roja que se puede ver ahí, un calentamiento de las aguas, y prácticamente eso hace pues que los vientos alisios cambien de dirección y provoque prácticamente que la precipitación no llegue o no pueda estar vista en cada uno de nuestros territorios y que por su efecto pues tenga condiciones bastante recurrentes de sequía. Podemos ver ahí, por ejemplo, la forma en cómo ha venido cambiando
o se mantiene la temperatura del Mar Caribe, y ya sabemos que acabamos de pasar por dos eventos extremos, que es prácticamente el alimento de un fenómeno, de un meteoro como esto, de los huracanes, es la gasolina del huracán, donde se alimenta de esas temperaturas prácticamente cálidas que están en el Mar Caribe, y que hace propicio para que el desarrollo de estos meteoros se puedan dar y por consiguiente tener un efecto importante desde el punto de vista de afectación de la economía, afectación de los ecosistemas, afectación en todos los medios de vida que la población, en este caso Nicaragua, tiene. Todos sabemos que por nuestra posición geográfica, Nicaragua está ubicada en el tercer país con mayor riesgo a fenómenos extremos, en este caso a huracanes, porque justamente estamos, por así decirlo, en el camino en el cual estos meteoros se están formando. Sabemos que se forman por África, inmediatamente empiezan por su efecto de traslación, a rotar, pueden desarrollarse por los países insulares, pero también, en nuestro caso, pueden venir hacia Nicaragua, se desarrollan por esa forma y a través de algo que técnicamente se le conoce como el efecto Coriolis, hace la rotación hacia, conforme la Tierra va rotando, que es lo que permite que también se pueda, una relación directa en el movimiento de traslación del fenómeno. Entonces, en este sentido, podemos ver prácticamente que el Mar Caribe en realidad es una condición, y lo hemos visto ahora en las noticias que el INETER nos ha dado, donde dice prácticamente que el Mar Caribe ha estado caliente, ha estado en una condición cálida, y que esas son condiciones habilitantes para que los fenómenos meteorológicos de esta magnitud se puedan desarrollar. En un estudio que se hizo en La Segovia, en Nicaragua, con 18 modelos estadísticos, se pudo lograr entender más o menos cómo se está comportando el clima y hacer una proyección futura, ¿verdad?, para entender cómo podría desarrollarse este tema de cambio climático y cómo podría afectar los diferentes sectores en el cual nosotros nos movemos. Por ejemplo, esa gráfica que ven ahí, podemos ver que las barras azules corresponden a cada uno de los meses del año. Y en realidad, las barras azules corresponden a la precipitación. Vemos prácticamente que mayo, que junio, julio, agosto, septiembre son meses que pierden precipitación. Sin embargo, octubre es un mes con un signo positivo que gana precipitación, y lo hemos visto justamente ahora. Hemos tenido dos fenómenos meteorológicos prácticamente con una diferencia de 2 semanas, con acumulados importantes de precipitación. Luego hay una caída importante en noviembre y diciembre. Igual en enero, febrero y marzo hay una pérdida de precipitación. Las bandas rojas que vemos ahí corresponde a la medición de temperatura del año 2020 hasta una proyección al año 2050. Prácticamente lo que nos está diciendo este resultado de esta investigación que se dio es que pasamos, por ejemplo, de una temperatura de un año de 28 grados, 7 a 30.8. O sea, al 2050 esperaríamos nosotros un incremento de 2 grados 1. La pregunta es, ¿qué consecuencia tiene el incremento de 2 grados 1 hacia la agricultura que nosotros desarrollamos o hacia los medios de vida del cual nosotros subsistimos? Igual manera, podemos ver que el mes más lluvioso, que es septiembre, ¿verdad?, será ligeramente más seco, ¿verdad? Será ligeramente más seco, perdiendo más o menos dentro de lo que este estudio logró desarrollar 29 milímetros más seco en el 2050. ¿Y qué significa una pérdida de 29 milímetros para la agricultura? Eso podemos debatir más adelante. ¿Qué tiene que ver perder precipitación o perder 20 o 30 o 40 milímetros de precipitación en mi maicera o en mi maizal o en mi frijolera? ¿Qué implicancia tiene en eso en mi agricultura, en mi ganadería? Son los elementos que podemos un poco reflexionar y discutir al final. Esta gráfica que ven ahí es la pérdida y ganancia de actitud de los cultivos sobre la base de ese estudio, donde se configura que para café en la región de la Segovia de Nicaragua, por ejemplo, está bastante crítico en términos de que café pierde actitud desde el punto de vista de que se puede o no desarrollar ese cultivo en la zona. Prácticamente la cota de elevación mínima de café que se maneja en la zona es de 800 metros sobre el nivel del mar. Lo que estamos diciendo aquí es que al incremento de la temperatura, entonces deberíamos de subir a 1000 metros sobre el nivel del mar como cota mínima nueva de elevación.
Eso significa de que vamos a tener que subirnos un poco hacia a las áreas protegidas de Nicaragua, y todos sabemos que en Nicaragua no tenemos grandes alturas. Las alturas máximas que tenemos son 2.108 metros sobre el nivel del mar, que es el Cerro Motón en la Segovia, pero ahí son las áreas protegidas que por ley están protegidas y están restringidos sus usos. En este sentido, plantea entonces una fricción entre la necesidad de producir el rubro, pero también la necesidad de proteger las áreas protegidas, valga la redundancia, pero a su vez que son las áreas donde se produce el agua que muchas poblaciones consumen, ya sea urbanas y rurales. En el caso del frijol, como podemos ver ahí, es un rubro que parece beneficioso porque gana aptitud en la Segovia. ¿Qué quiere decir eso? Al ser un rubro de 60 días o a veces un poco más precoz, son rubros que perfectamente pueden producir con las precipitaciones que pueden caer a lo largo del periodo lluvioso. En el caso del maíz es muy diferente. Vemos ahí una diferenciación en las coloraciones amarillas, en las coloraciones rojas, que podemos ver ahí, son resultados donde nos dice que maíz aparentemente hay una pérdida de actitud y se vuelve con una actitud marginal para producir maíz en esos sitios o en esos territorios. Entonces, básicamente, y eso en la práctica se ha mostrado, hay municipios, hay comunidades que ya continuar con la siembra y cultivo del maíz ya no es posible. Prácticamente en el mejor de los casos llegamos a Chilote y el agua nos faltó y hasta ahí llegamos. Entonces, la pregunta es si en mi zona donde yo trabajo, donde está mi finca, si ya la precipitación no me está favoreciendo porque estoy perdiendo precipitación en alguno de los meses del año donde maíz se necesita para producir, ¿qué voy a hacer? Esa es parte de las definiciones que nosotros podemos encontrar en este ejercicio de la tarde de hoy. En el caso de sorgo, parece ser que es un cultivo bastante ganancioso en términos de actitud y prácticamente se vuelve muy apto para producir sorgo la Segovia. Y eso en comparación con maíz, estamos diciendo de que sorgo puede producir con 330 milímetros de precipitación, en cambio maíz necesita 700 milímetros de precipitación para producir. Entonces, por esa razón vemos que los municipios en el cual de alguna manera establecen sorgo tienen cierta grado de certidumbre para poder lograr llegar hasta el término final. En este sentido, también la gráfica de la derecha podemos ver que es un análisis sobre los días consecutivos secos en la región de la Segovia. Básicamente, lo que está diciendo, la franja más crítica que corresponde a la franja blanca, a Chuapa, por ejemplo, allá por el Sauce, San Juan de Limay, San José de Cusmapa, en la zona baja, buscando hacia Chinandega, el Cerro Tomabú, son municipios que prácticamente pueden tener hasta 36 y 38 días consecutivos secos. Entonces, eso es un problema de influencia de la canícula, que ya sabemos que aunque la canícula se necesita, que de alguna manera la lluvia no cae tanto porque necesitamos arrancar y poder cosechar el frijol, pero hay municipios que en realidad dentro del análisis de este estudio se vuelven muy secos. Entonces, prácticamente podemos ver cómo este fenómeno está de alguna manera modificando la forma en cómo nosotros podríamos producir en nuestra finca. Por el contrario, acabamos de finalizar el escenario donde el fenómeno del Niño nos golpea de manera recurrente, a veces hasta 3, 4, 5 años de manera consecutiva, y tenemos prácticamente este escenario que es el contrario, fenómeno de la Niña y la aparición de fenómenos prácticamente extremos. Como vemos, desde su visual derecha hacia la izquierda, huracán Mitch en 1998, ya sabemos lo que el huracán Mitch nos dijo, nos mandó un mensaje importante de que nuestro suelo, nuestro uso de la tierra, nuestras cuencas hidrográficas no estaban en la mejor condición para poder soportar un evento extremo como este, y las pérdidas económicas, incluso humanas, lamentablemente fueron tan grandes que Nicaragua fue muy golpeada por este fenómeno. Posterior, vemos la entrada del Félix en el 2007, luego de ETA en el 2020, hace 15 días, y luego de Iota una semana atrás prácticamente, que nos estamos recién pasando este fenómeno. Lo que trato de decir ahora es que la recurrencia de estos fenómenos extremos cada vez está más cerca en los años. Por un lado tenemos precipitaciones escasas que tienen que ver con
la entrada del fenómeno del Niño, pero también por otro lado tenemos la recurrencia más cercana de estos fenómenos. ¿Qué vamos a hacer con esta condición que está golpeando nuestra agricultura? Si es nuestro principal medio de vida en el cual nosotros queremos siempre seguir desarrollándolo. Entonces, son parte de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos ante la presencia de estos dos fenómenos importantes. Entonces, quería colocar esta condición para entrar un poco a la reflexión sobre cuál podría ser entonces la más alternativa. Vemos aquí la parte de Nicaragua, en el lado derecho para ustedes, toda la placa continental, y vemos prácticamente allá por el 2015 la formación de 3 huracanes continuos, Kilo, Ignacio y Jimena. Entonces prácticamente ya son evidencias de que algo está pasando en el clima. No podemos seguir trabajando como si igual fuese hace 30 años atrás, donde la regularidad del clima era de alguna manera mucho más bondadosa, por usar esa palabra, pero hoy día tenemos prácticamente una afectación que debemos de reconocer, que tenemos un problema y que hay que actuar sobre ese problema para poder en realidad seguir produciendo alimentos para este país. Entonces, básicamente, vuelve las noticias hacia el otro extremo que vemos ahí, y estas son fotografías de Nicaragua, ¿verdad? Del corredor seco de la Segovia, y donde se dice prácticamente que la fluidez del crédito depende de cómo se comporta el niño. De eso depende. Hasta el crédito mismo dirigido al campo, a hoy día depende de cómo se comportan estos fenómenos. Sequías históricas, muerte de animales. Esas son básicamente fotografías que nosotros hemos visto y que de alguna manera los que nos relacionamos con la actividad ganadera o pecuaria sabemos lo que significa perder animales cuando el alimento hace falta, y es una reflexión importante para empezar a decidir o pensar si podemos seguir trabajando con esta actividad de la misma manera en como lo hemos hecho antes. Queremos decir que estas son nuevas condiciones y que son nuevas condiciones en las cuales debemos de adaptarnos. La formulita que ven ahí no me voy a detener tanto porque tiene un carácter muy técnico, pero básicamente yo puedo determinar la vulnerabilidad del país, del municipio, de la finca donde yo estoy, si así lo quisiera ver, con esa formulita que está relacionada, que la vulnerabilidad tiene que ver con los elementos de la exposición, de la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Del punto de vista de exposición, ¿qué significa? Conocer escenarios del clima, conocer el perfil climático del territorio en que yo estoy trabajando para poder tomar decisiones sobre ese perfil climático que he conocido, en el cual me va a afectar a lo largo de los años futuros. El porcentaje de riesgo de personas expuestas, la posición geográfica del país, de Nicaragua, como he dicho, es el tercer país considerado con el ranking mundial como muy vulnerable ante estos efectos climáticos. Podemos ver otros elementos de sensibilidad, como qué tan sensibles están mis medios de vida, cómo estoy fortalecido desde el punto de vista de especies, de cultivos sensibles a cambio climático, de variedades que puedan soportar esos eventos extremos o sequías constantes, los ecosistemas forestales, cómo puedo tenerlos en la región donde yo trabajo o en una finca donde yo estoy produciendo. También la capacidad de adaptación, que es donde nosotros tenemos que enfocarnos bastante. Es decir, cómo nosotros, desde el punto de vista de capacidad de adaptación, podemos reconocer que sí podemos trabajar en esa área, y eso significa estructuras institucionales bastante fortalecidas. Hemos visto cómo el gobierno de Nicaragua ha actuado ante la emergencia, ¿verdad? Dando respuesta. Hemos visto el fortalecimiento técnico que hemos tenido. Esta es una evidencia de eso, este momento, para poder decir que en realidad hay una implicancia directa, pero también que hay una preocupación por fortalecer las capacidades de adaptación del país, del municipio y del finquero mismo. Eso significa que tenemos que desarrollar, tenemos que capacitarnos, tenemos que reconocer que tenemos un problema de carácter global y que tiene una implicancia directa en el territorio donde yo estoy trabajando. Reconocemos también que no somos grandes emisores, no somos responsables del problema, pero sí somos grandes receptores del problema. Y ser gran receptor del problema lo acabamos de ver hace 15 días atrás con la implicancia y la influencia de estos dos fenómenos que nos estuvieron golpeando. Las causas más comunes, naturales, como esta, nos referimos a erupciones volcánicas que tienen una emisión importante, ¿verdad? Pero ya sabemos que en todo el mundo hay conexiones volcánicas y que tiene una implicancia directa con la energía que emite el sol, a una variación del tiempo y afecta, pero también de la temperatura en la Tierra. Puede modificarse eso a través de estos fenómenos naturales. La causa generada por el ser humano, que es el principal efecto que de alguna manera tenemos que considerar y reconocer, el ser humano, como he dicho, a raíz de
inicios del siglo XIX entró todo el tema de revolución industrial, todo el tema de la modernidad que implicó el uso de insumos, de servicios, de maquinaria, de equipos, todo eso movido a través de enormes cantidades de carbón, petróleo y combustible, que cada uno de esos movimientos que se haga de maquinaria que se ocupa para la producción, como medio de producción, pues tienen una cuota de emisión. En nuestro caso, Nicaragua, como he dicho, no somos un país industrializado, somos un país que vive de la agricultura en su mayoría, que produce alimentos, pero no tenemos tanta cuota en términos mundiales o globales en lo relacionado a la implicancia de las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro elemento importante es la deforestación, que normalmente el árbol, pues todos sabemos que el árbol absorbe dióxido de carbono, prácticamente captura ese veneno que para el humano es nocivo, ¿verdad? Lo almacena en forma de carbono a través de su corteza, pero también libera oxígeno que nosotros necesitamos para poder respirar. Si nosotros cortamos árboles, si nosotros desplazamos cobertura forestal, prácticamente, o se quema, prácticamente ese efecto beneficioso tiende a perderse. Esa es una cosa importante que debemos reconocer, que el árbol es necesario tenerlo, y sobre todo árboles en desarrollo, que son los que más dióxido de carbono están capturando para poder desarrollarse. En teoría, en síntesis, el árbol usa la planta para crecer, el carbono se usa por la planta para poder crecer, respirar y transformar la energía solar, que esta se requiere para producir su propio alimento. Quisiéramos entonces pasar de un escenario donde la actividad de la quema y la tala de alguna manera empieza a disminuir. Se han hecho esfuerzos muy importantes en nuestro país para poder frenar esta condición que tiene que ver con una decisión humana de colocar fuego para las actividades agrícolas, pecuarias, o porque alguien por accidentalmente lo ha provocado, pero es un elemento importante que emite este gas a la atmósfera. Todos sabemos que la ganadería es un eje de desarrollo de Nicaragua, y reconocemos que también es parte de los medios de vida en el cual nosotros trabajamos. La actividad pecuaria, entonces, a través del modelo extensivo que se ha venido desarrollando, por supuesto, ahora hay cambios importantes en lo relacionado a trabajar de una manera más intensa en la finca o más intensiva, pero estos modelos extensivos en el cual requieren mucha área para pocos animales, contribuyen de manera importante a la emisión de gases por aquello de la emisión de metano, que está muy relacionado al comportamiento del rumeo de los animales y del alimento que consumen. Este pastoreo extensivo prácticamente son pastos de mala calidad, ¿verdad? Y el ganado no puede procesar tan fácilmente, y en dependencia de la dieta que nosotros suministramos al animal, en esa misma medida el ganado está emitiendo gas metano a la atmósfera a través del rumeo, pero también a través de las excretas. De manera que el gas metano es un gas que tiene mucha importancia y es parte del grosor y de los principales gases que se emiten a la atmósfera. Sin embargo, todos sabemos que necesitamos el ganado, necesitamos la leche, necesitamos la carne, necesitamos el calzado el cuero para producir calzado. Eso es correcto, estamos bien en eso, pero necesitamos sembrar árboles para que lo que nosotros emitamos en realidad sea capturado por esos árboles y podamos neutralizar las emisiones de gases de efecto y gases de efecto invernadero en nuestra finca. Entonces, eso es un modelo que nosotros de alguna manera tenemos que cambiar, tenemos que modificar, ¿verdad? Porque afecta de manera directa a nuestro municipio, a nuestra finca. El aumento de la población, la humanidad es responsable en la medida que crece la población, y todos hemos visto cómo los pueblos, las ciudades han venido creciendo. Hay toda una tendencia a vivir urbanizado, hay toda una tendencia a estar cada vez más cerca. Ya sabemos que ha habido casi que una desruralización, ya los jóvenes quieren estar en la ciudad, muchos quieren estar en la ciudad por oportunidades, por las razones que sea, pero hay una tendencia clara a urbanizarse, y hemos visto cómo las urbes, en el caso de Nicaragua, o las ciudades importantes y los pueblos mismos han venido creciendo en los últimos 10 años, y eso parece ser que hay una tendencia clara, ¿verdad?, a seguir en esa misma dirección. En este sentido, estamos diciendo que para el año 2050 vamos a ver 2.000 millones de personas más en este mundo, lo que significa más alimentos, significa mayores demandas de productos, de servicios que incrementan, por ejemplo, alimentos, vivienda, transporte, salud, agua potable para poder producir energía eléctrica, y todo eso está muy relacionado con el estado de los recursos
naturales que nosotros hoy día tenemos. ¿Qué quiero decir con eso? Que debemos de pensar prácticamente en cómo nosotros vamos a poder comportarnos de alguna manera y poder no controlar, pero hacer algo para poder pensar cómo la humanidad va a resolverlo. ¿Cómo afecta el cambio climático? ¿Llueve menos o llueve más? La reflexión aquí, compañeros, es que en realidad seguimos teniendo los mismos 800 y 1000 milímetros de precipitación anual. Eso no ha cambiado entre los registros históricos, sigue siendo la misma contribución que hemos tenido, la misma precipitación que tenemos, pero el problema está en que la distribución en cada uno de los meses está siendo afectada. Y lo hemos visto en el caso de Iota y Eta, hemos tenido registros de 50 hasta 80 y en algunos casos 180 milímetros en un día, en 24 horas de precipitación, lo que significa lo que nos cae en un mes o 2 meses, que regularmente de acuerdo a la norma histórica debería de caer. Entonces, claro que la alteración a la distribución del comportamiento de la precipitación dentro del patrón que normalmente se ha venido desarrollando ha estado siendo afectado a lo largo de todos estos 20 años que hemos venido de alguna manera siguiendo más de cerca cómo estos meteoros se están comportando y el efecto que están desarrollando en la finca. ¿Cómo afecta el cambio climático entonces a la zona seca y la variabilidad climática? Es un problema que es claro, no está ocurriendo con menos lluvia, sino que hay una caída de la distribución. Reconocemos que estamos ante un invierno que se comporta de una manera errática. Por esa razón, la cosecha de agua como una tecnología toma fuerza para poder capturar agua en esos picos de precipitación y que prácticamente sea una oportunidad para poder desarrollar riegos de auxilio, pero también para poder almacenar agua y poder producir esas fincas que de alguna manera son muy dependientes de la precipitación. En la Segovia, para darle un dato, el 95% del suelo dedicado a la agricultura es climáticamente dependiente, solamente el 5% es regable. Entonces eso significa que estamos muy relacionados a cómo la lluvia o en su precipitación importante, pero también en su escasez, ya está muy relacionado a la productividad y a la producción de alimentos que nosotros podemos lograr en la finca, pero también cómo podemos ofrecer a la población que la consume. De esta manera, es lógico que al tener tanta agua, los suelos saturados, el cambio de uso de suelo que hemos tenido en la finca, provoca pues una serie de deslaves, de erosión de los suelos, de derrumbes, de inundaciones y todo lo que de alguna manera hemos visto en los últimos días en Nicaragua, de todo lo que ha acontecido con estos fenómenos extremos. ¿Cómo afecta el cambio climático? Podemos decir entonces, no relacionado, cuando el agua falta en fenómenos que tienen que ver con niños, tenemos hasta 40 días consecutivos secos. De manera que estos dos fenómenos naturales, cómo se comportan, pero nuestras influencias y la forma en cómo las actividades humanas han ido aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, provocan que la recurrencia de la variabilidad climática sea de alguna manera trastornada y hoy día podamos tener eventos extremos de tal magnitud y sobre todo con todas las variables de crecimiento poblacional, usos de suelos no correctos, uso de suelos en ladera, donde están relacionados más al uso forestal, pero que están destinados a la agricultura, pero sin un diseño que pueda permitir desarrollar agricultura asociada a árboles. Entonces, tenemos que pensar qué cambio vamos a hacer, importante para poder suministrar alimentos a nuestra familia, pero sobre todo para mantener nuestros medios de vida que están muy relacionados a los usos de la tierra y al clima mismo. Esta es una fotografía que podemos ver dentro de lo que hacemos el proyecto. Hacemos una diversificación, por supuesto, muy apegado a la diversificación, fotos de camote, de yuca, riego por goteo, también nuestros frijoles que son parte de nuestra dieta diaria, son de las cosas que de alguna manera conciliamos dentro de la producción que está muy vinculada a las horas de cosecha de agua que se tienen en cada una de las fincas. En este sentido, también nos respondemos que cómo afecta la variabilidad del clima en zona seca. Reconocemos que hay mayor calor, que hay una sensación térmica importante, reconocemos que ya no es la ciudad fresca que teníamos antes, que ahora tenemos ciudades que de alguna manera se han vuelto calientes, cada vez más calientes. Ya tenemos una mayor evaporación y una mayor evapotranspiración que está muy relacionada a las necesidades diarias de los cultivos y por supuesto muy relacionado al tema de riego o necesidades de agua que debe suministrarse, sea de manera artificial por riego o por las condiciones climáticas que nos ofrezcan precipitación. Pero es claro que estos dos elementos del clima se han de alguna manera modificado y que afectan
a nuestros productores. Esa es una fotografía de las lagunas o reservorios de agua que de alguna manera se trabajan. Usamos mecanismos como el que vemos ahí, con ese tubo, no está muy visto, pero es un sifón. No usamos combustión para hacer el bombeo de agua, sino que aprovechamos la fuerza de la gravedad para poder trasladar de un punto A a un punto B, es decir, del reservorio hacia el área donde se puede cultivar o se puede producir, sea para fines pecuarios o para fines agrícolas, alimentos del finquero, y de esa manera contribuir a que el sistema que se ubica en el sistema de cosecha de agua no esté relacionado con las emisiones de gases, sobre todo con el efecto de motores, ¿verdad? Que es lo que normalmente se usa para el bombeo. ¿Cómo adaptarse al cambio climático en zona seca? ¿Qué hacemos? Esa es una de las preguntas importantes como agricultores. ¿Qué hacemos con estas condiciones nuevas que tenemos ahora? No es el Armagedón tampoco, pero son nuevas condiciones que sí tenemos que tomar en cuenta para nosotros decidir qué hacer desde nuestro punto de vista de adaptación a estas nuevas condiciones. De manera que entenderse que esto es un proceso de ajuste. La adaptación es ajustarse a estas nuevas condiciones como ser humano y mi sistema productivo. Cómo yo vuelvo más resiliente, cómo yo vuelvo más adaptable en mi finca a estas nuevas condiciones donde el clima algunas veces me favorece, pero la mayor parte de las veces no me favorece. Son parte de las preguntas que quisiéramos respondernos en el conjunto. Aquí hay algunas ideas de que se pueden compartir sobre esta presentación. Debemos entonces ajustar nuestra forma de trabajo en una finca para poder producir siempre. Una manera de adaptarse hasta este ejemplo, por ejemplo, es conociendo los pronósticos. Eso significa ser agricultores que están muy relacionados, muy vinculados con el conocimiento del tiempo, muy relacionado, vinculado de cómo el pronóstico del tiempo se va dando, cuáles son los escenarios de cambio climático que se está teniendo, pero también qué me está diciendo la ciencia para yo poder tomar decisiones y ser un agricultor de una manera acertada, que toma decisiones de manera informada. Y esa es una forma también de adaptarse al cambio climático. De esa forma yo puedo reducir el grado de incertidumbre en mi finca, tomar buenas decisiones. Hemos visto ahora finqueros cómo han perdido gran cantidad de sus cultivos en los últimos tiempos por decisiones, sabiendo que teníamos un fenómeno encima, pero igual se tomó una decisión. Muchos lo tomaron a tiempo, otros no lo tomaron a tiempo, y hoy tenemos una implicancia directa en el rendimiento de nuestro cultivo. Esta es una fotografía también que quería compartir sobre también reservorios para favorecer a familias rurales, ¿verdad? Que están con fincas que prácticamente dependen 100% de la precipitación, pero que una obra como esta marca la diferencia. Una obra como esta, inmediatamente los sueños cambian, las ideas cambian, los compromisos cambian, y eso hace posible que nuestros agricultores puedan tener una diferenciación directa en lo que tiene que ver en la manera en cómo se puede producir con esta agua disponible. ¿Cómo adaptarse al cambio climático en zona seca? Nuestra propuesta es manejo de cuencas hidrográficas como unidad de intervención. Trabajar ese territorio significa trabajar comunidades. Trabajar ese territorio significa concertación de actores, significa instituciones de la mano con productores, significa comunidades organizadas, significa la academia investigando, significa productores comprometidos, significa la unidad del trabajo. De esta manera es como nosotros creemos que puede ser posible trabajar la adaptación a cambio climático cuando hablamos de un territorio que es la unidad hidrográfica y la cuenca, y el agua es el eje que nos junta como elemento importante de poder desarrollar producción. Productores informados, como he dicho, tenemos que ser productores que reconocemos que no son las condiciones que hace 30 años se producían, son nuevas condiciones. Y esas nuevas condiciones significa tener conocimiento, significa tener claridad de cómo se está comportando el clima para poder producir de una manera mucho más estable. Esa otra forma es tratar la adaptación desde el punto de vista de la vivienda. ¿Qué puedo hacer? Cosechar agua del techo de la vivienda, tratar de usar todo lo que yo tengo en lavandero, la cocina, reducir el consumo de leña, que ya sabemos que estamos muy asociados a la producción de alimentos, ¿verdad? La forma en cómo usamos la energía calórica a través de la leña, cultivar plantas ornamentales, medicinales, aromáticas, sembrar árboles frutales, maderables, árboles forrajeros, y de esa manera nosotros contribuir, infiltrar agua, es parte de lo que nosotros estamos proponiendo, captura de agua de techo para producir en las viviendas alimentos, usar ese tipo de tecnologías bastante económicas, baratas, pero que sí se pueden ajustar a las condiciones de nuestros lugares rurales, en el cual el alimento es el eje central del trabajo. Podemos ver, trabajar adaptación a nivel de finca, a nivel de la parcela, que es cosechar agua de las obras de escorrentía, en este caso, que son obras que de alguna manera tienen un costo importante, pero su beneficio es mucho mayor cuando se maneja de forma correcta,
y que tiene una implicancia directa en la forma en cómo se cultiva y los rendimientos, los alcances y los beneficios que el productor tiene. Significa implementar agroforestería, sembrar cultivos, combinarlo con pastos, árboles y arbustos, hacer conservación de suelo, establecer cortinas de rompeviento, evitar la quema, como hemos dicho. Todo eso prácticamente ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho, pero con este nuevo contexto y estas nuevas condiciones, estamos diciendo que agua es un elemento central que en el caso del corredor seco de la Segovia y en muchos lugares de Nicaragua hace falta. Entonces, si hace falta, nosotros tenemos que pensar en la manera en cómo hacerlo, sobre todo el comportamiento en el caso de plagas, enfermedades, trabajar de una manera mucho más dinámica, mucho más equilibrada con cómo funciona la naturaleza en términos de una base de agroecología que los productores debemos conocer y reconocer que necesitamos volver de alguna manera mucho más estable en lo que tiene que ver con el comportamiento de la naturaleza misma. Por eso la fotografía hablamos de productores produciendo, pero también productores aprendiendo. Productores aprendiendo, productores compartiendo, productores compartiendo, productores organizados, productores resilientes ante un efecto como este. Entonces significa también que dentro de las tecnologías propuestas, que podemos ver ahí, hablamos que podemos hacer tecnologías y prácticas que contribuyen al cambio y la variabilidad climática en lo que tiene que ver con prácticas y tecnologías relacionadas, por ejemplo, para el caso de la Segovia, que aplican a cualquier geografía de nuestro territorio, el caso de la no quema, cero labranza, rotación de cultivo, labranza cero, esto que va muy relacionado a cómo podemos manejar el suelo como el elemento central vivo necesario para poder producir. Tecnologías que tengan que ver, barreras vivas, barreras muertas, abonos verdes, acequias, diversificación de los cultivos, lombricultura, son de los elementos que nosotros de alguna manera ya hacemos, pero tenemos que fortalecer esa forma de producir de una manera más integral para poder hacer el cuidado de los suelos, sobre todo en nuestra agricultura, que es una agricultura de secano, pero también que es una agricultura en laderas, ¿verdad? Es importante poder eso. En este caso, hablamos de cosechar agua, pero también significa sembrar agua. Sembrar agua significa trabajar las partes altas de donde está el escurrimiento, significa suavizar la escorrentía superficial, que es la que yo estoy drenando, capturando para poder producir, pero también significa una serie de tecnologías que en este caso se están colocadas a disposición para que los productores puedan ubicar en sus partes altas la combinación con el recurso forestal o el árbol para poder asegurar que la precipitación pueda detenerse, dinamizarse de alguna manera y viajar de una manera mucho más suavizada y poder ser capturado a través de un reservorio y poder para hacer su posterior uso, ya sea para fines pecuarios o para fines agrícolas. La cosecha de agua, como podemos ver, es trabajar una zona de recarga, su parte alta, regeneración de árboles, reforestación, conservación de suelo. En la hora de cosecha de agua, cuidar el reservorio, cercado, limpieza y una serie de actividades que tienen que hacerse para poderlo manejar de una manera correcta. El manejo del área agrícola y pecuaria, uso eficiente del agua, sistemas de riego, manejo de suelo. Todo eso de manera conjunta, visto en la planificación de la finca para poder asegurar que las actividades que definimos y con el apoyo de las instituciones, en este caso de un proyecto, podamos llevarlo a feliz término. Vemos esa fotografía que más o menos muestra cómo podemos trabajar el recurso suelo con la combinación de sistemas silvopastoriles, horas de conservación de suelo, la hora de cosecha de agua, cobertura de suelo, labranza cero, todas esas tecnologías apropiadas, pero en función de la hora de cosecha de agua y sobre todo vinculada a que nuestros productores en realidad puedan hacer un uso correcto y por supuesto con el apoyo de las instituciones de la mano para poder trabajar de la manera mucho más adecuada el uso de suelo. Estas tecnologías están más orientadas a agua. Anteriormente he hablado de suelo, ahora hablamos de agua y tiene que ver con una diversidad de tecnologías que de alguna manera ya se han desarrollado, pero que hoy día le damos esa connotación diferente de cosecha de agua. Pilas, cisternas, reservorios, tanques domiciliares, tanques construidos con maquinaria, otros le llaman lagunetas, las cubetas, terrazas individuales, acequias, agua mejorada, presas desmontables, tecnología de riego por goteo, que es lo que se está promoviendo, beneficiados ecológicos, zanjas de infiltración, conocimiento del productor, todo lo que tenga que ver para que el recurso agua en realidad pueda tener un feliz término y un beneficio. Esa otra fotografía donde muestra prácticamente una laguna o reservorio a capacidad, pero también vemos reservorios domiciliares a capacidad, pero también vemos en la parte de la fotografía izquierda
áreas de infiltración para infiltrar agua, para recargar acuíferos. Todo el agua que caiga podemos atraparla, podemos darle un uso, podemos infiltrarla. Y esa es un poco la idea de hablar de siembra de agua. Ese es otro ejemplo en el cual trabajamos, en el caso de pasturas, en las zonas altas, de recarga, la combinación con la parte forestal, pero también la producción de árboles, de forraje, pero sobre todo la conservación y la protección del suelo como elemento principal, que es prácticamente el recurso más vulnerable que nosotros tenemos cuando nuestra agricultura está asociada a ladera. Otra fotografía que vemos por ahí, más orientada al uso pecuario para poder producir alimentos o forraje, pero también para poder suministrar agua para consumo. Vemos esa una fotografía donde prácticamente antes el productor tenía que suministrar agua al ganado de esa manera. Hoy pues de alguna manera tiene una forma distinta de hacerlo, una forma mucho más fácil, más clara y sobre todo más sostenible de prepararlo. Esa fotografía vista de una zona seca en su momento, donde se construye la obra, donde se trabaja la parte alta, en reforestación, donde hay un plan de finca que ya orienta decisiones sobre eso, ¿verdad? Y es la forma en cómo ubicamos los sitios para poder desarrollar obras de cosecha de agua. En la parte va ya obras de cosecha de agua llenas, ¿verdad? Como ahora lo hemos visto, pero también ya prestando servicios, incluido para aves de paso, que hemos visto de manera notoria que están siendo usadas para el traslado de aves. Otro ejemplo de eso, aplicado siempre al tema de cosecha de agua, es la captura de manantiales. Pueden ser muy pobres, por lo menos 5 litros por hora es suficiente para poder trabajar un reservorio de 10 metros cúbicos de capacidad, y eso puede usarse para riego por goteo y de alguna manera puede poder producir y que la familia pueda tener alimentos y mejorar sus ingresos. Otro, y ya acercándome al final, las tecnologías de cosecha de agua más orientadas que tienen que ver con el bosque. No solamente suelo, tampoco es agua, también es bosque. Esa es cobertura forestal, significa reconocer que tenemos que tener una práctica de reforestación, un cuidado del ambiente, que nuestro medio de vida está muy relacionado a los usos de la tierra y que el bosque es parte de eso, y hemos reconocido la importancia del árbol en estos ecosistemas. En el caso de café, plantaciones silvopastoriles energéticas, uso de biodigestores, cercas vivas, prendones para los cercos, estufas mejoradas, hornos mejorados, paneles solares. Hay toda una serie de tecnologías que podemos nosotros de alguna manera trabajar a través de los proyectos. Esa es otra mirada que nos dice más o menos en ladera qué podemos hacer, qué podemos usar, cómo podemos recuperar suelo, cómo podemos producir en ladera, ¿verdad? Sin que nuestro suelo se pueda ir, cómo podemos manejarlo de una manera diferente, y eso es una práctica de adaptación que nosotros podemos prácticamente hacer en la finca. Y llegando ya casi al final, trabajar cuencas hidrográficas como la unidad del territorio en el cual puedo hacer intervenciones de manera conciliada, concertada, unificada con los diferentes actores que hacen trabajo en ese territorio. Actores, llámese instituciones privadas, llámese públicas, llámese organizaciones de base, de productores organizados, para que en su conjunto podamos nosotros trabajar de una manera mucho más clara y sobre la misma línea de trabajo, qué podemos hacer para trabajar nuestros recursos naturales que necesitamos para poder producir, pero también sobre cómo nosotros aprovechamos el agua a través de la cosecha de agua, que es lo que en este proyecto de alguna manera hemos estado haciendo en 10 municipios. Muchísimas gracias. Yo quedo a la espera y de alguna manera me disculpo por haber pasado del tiempo. Sé que me pasé unos minutos, pero quise hacerlo de manera mucho más escueta, pero estos temas de alguna manera tienden a extenderse y yo agradezco mucho su atención a esto y que sea parte de la contribución al debate final que podamos tener de cómo hacer para que nuestros agricultores puedan mejorar su capacidad de resiliencia o ser menos vulnerables ante estos efectos climáticos extremos, por supuesto, de la mano con las instituciones, con el gobierno, ¿verdad? Y con las organizaciones que de alguna manera estamos dispuestas para ayudarles a nuestros productores, a nuestro campesinado de la mano de una manera concertada. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, ¿verdad?, al especialista de Katia, Néstor Castellón, por esta primera ponencia sobre las afectaciones del cambio climático, sobre todo, ¿verdad?, enfocado desde la parte conceptual de de qué es cambio, de que en este caso que nos referimos con variabilidad climática, cuáles son los posibles, ¿verdad?, en este caso causas que están creando estos cambios, los efectos invernadero, y un sinnúmero de aspectos que él nos abordó, ¿verdad? Un poco más del tiempo, ¿verdad?, que teníamos preestablecido. Durante la ponencia de él se realizaron 2 preguntas, entonces estas se van a exponer al final.
a la hora de la plenaria abierta. Le invitamos a los compañeros, ¿verdad?, que están en cada uno de los telecentros, el cual ahora tenemos más participantes, ya tenemos 30, estar siempre pendiente, ¿verdad? Y también agradecerle a los que nos están sintonizando a través de la página de Facebook Live del INTA Nicaragua. Recordarles que ustedes también pueden visitar la página de YouTube de INTA y también pueden revisar y descargar este foro virtual que se está desarrollando ahorita. Bueno, ahora pasamos a la segunda ponencia, donde tenemos al especialista de la Oficina Subregional de FAO para Mesoamérica, el doctor Julián Carrazón Alocén, quien está conectado, y le cedemos la palabra y el espacio para que él nos desarrolle su ponencia referida a alternativas estratégicas de adaptación a cambios climáticos y otros aspectos más relevantes relacionados. Bueno, buenas tardes, doctor Julián Carrazón. Queremos saber si nos... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos bien. Así bueno, es. Vamos a ver si soy capaz. Antes hemos tenido éxito compartiéndolo. Vamos a ver si ahora también. Así es. Ok. ¿Se mira completa la pantalla? Sí, se aprecia completamente. Bueno, muchísimas gracias. Okay, bueno, quisiera comenzar primero agradeciendo al INTA por la invitación, también felicitándole, ¿no?, por estas iniciativas, ¿no? A todos nos ha tocado adaptarnos a esta vida más virtual y creo que seguir o haber sabido encontrar la manera de seguir promoviendo el conocimiento y compartiéndolo, pues hay que felicitarles por ello, ¿no? Acabo de escuchar que no solo estamos vía Zoom, sino que también vía Facebook y YouTube, si entendí bien. Segundo de todo, bueno, aprovechar para mandar un saludo, un abrazo de solidaridad, ¿no?, a toda la gente en Nicaragua por, bueno, estas 2 semanas tan duras que han tenido, al igual que en Honduras y otros países de la región, ¿no? Yo de verdad deseo que no haya habido en sus familias demasiado nivel de afectación, tanto en lo personal como en lo material. Y ojalá encontremos rápido vías para apoyar la recuperación, ¿no?, entre todos. Entonces, el desastre es tan tremendo que hay que encontrar cómo ayudarnos o apoyarnos entre todos, ¿no? Y tercero, quisiera felicitar al colega de Katie porque ha hecho una excelente presentación. No me ha importado nada que se haya pasado media hora. Es una broma, colega. No, de verdad, se lo digo. Creo que me ha gustado mucho la presentación y me hace gracia porque ha tocado varios aspectos que yo también iba a tocar en la mía. Entonces, que sepan los asistentes que no es nada preparado. Con el colega no nos conocíamos de antes y para que vean que a veces desde organizaciones diferentes, pues hacemos o acabamos haciendo incidencia en los mismos aspectos, ¿no? Entonces, disculpen si en alguna etapa de la presentación me repito un poco con lo que el colega de Katy ya comentó, ¿no? Yo simplemente voy a hacer un recordatorio rápido de que el cambio climático va más allá de la afectación a los sistemas agrícolas. Voy a hacer una leve mención a lo que llamamos el diálogo entre escalas, ya van a ver de qué hablo. Creo que el colega de Katy pues ha hablado y expuesto de manera brillante una gran variedad de prácticas y métodos de lo que llamamos agricultura sostenible adaptada al clima, ¿no? Yo creo que más allá de incidir en determinadas prácticas, sí voy a intentar compartir con ustedes algunos catálogos de buenas prácticas que existen.
quiero hacer un especial énfasis en el tema de la adopción. A veces no todo consiste en tener las prácticas, sino en cómo fomentamos la adopción y cómo identificamos las razones por las cuales no se adoptan, ¿no? O sea, como entrecomillo ahí, cómo trabajamos mejor en la adopción de la adaptación, que a veces es el reto, ¿no? Las prácticas las tenemos, pero a veces no se adoptan. Y si no se adoptan, hay una razón, y siempre hay una razón lógica, y el productor o la productora siempre tiene una razón para no adaptarlo. Entonces, eso a veces a los que no estamos en la finca en el día a día nos cuesta verlo, y tenemos que hacer el esfuerzo para de verdad comunicar y comunicarnos mejor. Ok, solo una duda. A mí me salen todas las imágenes a la derecha, pero solo es a mí, ¿no? ¿Ustedes ven toda la gráfica completa? Sí, se ve la gráfica completa. Lo que voy a hacer es ocultar la parte de donde están los usuarios para que solamente quede usted abordando la temática. Vale. Siempre me he quedado con la duda de si lo que veo yo es lo que ven ustedes. Bueno, un poco por completar la presentación del colega de Katia, ¿no? O sea, él ha presentado muy bien cómo el cambio climático afecta a la producción agrícola. Y la afecta en el corto plazo y la va a afectar en el mediano y largo plazo, ¿no? Y eso va a provocar la necesidad de adaptarse y de mitigar los efectos del cambio climático. Yo simplemente quiero ir un poquito más allá, ¿no? Más allá del sistema agropecuario, ¿no? Cuando el sistema agropecuario se ve afectado, esto inmediatamente repercute en los 4 componentes de la seguridad alimentaria y nutricional. Repercute en la disponibilidad, porque hay menos alimentos, repercute en el acceso, porque hay menos ingresos, y repercute en la utilización, porque de repente hay menos agua disponible para consumo humano, y repercute en la estabilidad, porque la variabilidad climática que se mencionaba antes, pues obviamente es uno de los componentes de la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, claro, esta transmisión de efectos negativos del sistema agrícola a la seguridad alimentaria y nutricional de la población va a ser tanto más alta, o va a ser más alta entre más alta sea la dependencia del país o del territorio en la agricultura. Entonces, a más dependencia y más afectación, lamentablemente vamos a incurrir en una mayor disminución de ingresos y en una agudización de la pobreza, ¿no? Entonces, no perdamos de vista que el hecho de que se afecte el sistema agrícola no queda solo ahí. Esto tiene implicaciones mucho más allá de eso y más serias, ¿no? ¿Qué llamamos diálogo entre escalas, ¿no? Al final, cuando hablamos de cambio climático, tenemos que tener en mente un par de escalas. Tenemos una escala geográfica, ¿no? En la escala geográfica, lo que queremos decir es que hay efectos que son globales, que toman ciertas particularidades a nivel regional y a nivel de país, y que finalmente es a nivel de explotación agrícola donde acaban encontrándose los impactos que vienen a dar con las familias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambio climático, de impactos y de soluciones, necesitamos tener en cuenta toda esa variedad de ámbitos, ¿no? Desde lo global a lo local, desde lo global al nivel de granja. Y eso nos obliga a dialogar entre los diferentes niveles de toma de decisiones, ¿no? Por eso están las cumbres climáticas en el ámbito global,
y por eso están las políticas nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático en el ámbito nacional, y por eso están las decisiones que toman los productores y productoras en el ámbito de sus explotaciones, de sus granjas, de sus milpas. Entonces, es importante tener en cuenta todos esos diferentes ámbitos geográficos. Y a la vez que está toda esta variedad de ámbitos geográficos, está también toda la escala temporal. Y cuando hablamos de escala temporal es que partimos de un clima actual, o incluso más atrás, partimos de un clima que creíamos conocer, Todos sabíamos que sembrábamos, qué sé yo, entre el 10 y el 20 de mayo, el maíz, por ejemplo, en una determinada zona, creíamos conocer y saber los calendarios agrícolas por zona, y de repente todo está empezando a cambiar. Y entonces ya ya no tenemos esa seguridad, entonces ya tenemos que empezar a anticiparnos, ya no podemos vivir de nuestro conocimiento pasado. Necesitamos empezar a recurrir a pronósticos de siembra para este año, a pronósticos de cómo será la temporada para tomar decisiones para todo el año agrícola. Y tenemos que empezar a considerar escenarios de cambio climático a 10 años, a 25 años, a 50 años. Entonces, planificar para la adopción y planificar para la adaptación al cambio climático también nos obliga a tener todas estas diferentes escalas temporales en mente. No es suficiente, y lo vamos a ver más tarde, no es suficiente con atender el próximo ciclo de siembra. Eso no es suficiente. Puede haber una práctica que me apoye para el próximo ciclo de siembra, pero ya tengo que empezar a planificar a 10 años vista, a 20 años vista, a 50 años vista. Y eso lo tengo que hacer en las escalas, en los ámbitos que he hablado antes, ¿no? En el global, en el regional, en el nacional, en el subnacional y en el local, en el más local. ¿Cuál es el concepto que maneja FAO a la hora de plantear prácticas y métodos que puedan apoyar la adaptación y la mitigación del cambio climático? Bueno, FAO denomina agricultura climáticamente inteligente, aunque es una traducción del inglés que no es muy afortunada, ¿no? Entonces, creo que en Centroamérica, con, bueno, colegas de ministerios, de entidades del SICA, pues hemos venido a dar con una traducción con la cual todos estamos más contentos, y hablamos de agricultura sostenible adaptada al clima, ¿no? Y esa terminología es un poco la que uno ve reflejada en diferentes documentos en el ámbito subregional, ¿no? Pero como decimos en España, es el mismo perro con distinto collar, no nos perdamos en la terminología. Y la agricultura sostenible adaptada al clima, este enfoque que ha venido desarrollando FAO desde hace aproximadamente unos 10 años, pues tiene tres objetivos principales. Por uno, incrementar de manera sostenible la productividad y los ingresos agrícolas, y remarco mucho la palabra sostenible. Tiene un segundo objetivo que es cómo nos adaptamos y cómo apoyamos la adaptación y el desarrollo de resiliencia al cambio climático, que es obviamente lo más relevante, ¿no?, en este taller. Y hay un tercer beneficio colateral que a veces conseguimos y a veces es nuestro objetivo principal, que es reducir o eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero allí donde sea posible y relevante. Allí donde sea posible y relevante. Insisto en la palabra relevante, ¿no? Porque como mencionaba el colega de Cati, pues él ponía de ejemplo el nivel de emisiones de Nicaragua y es mínimo en relación con las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, eso obviamente nos lleva a pensar que el énfasis en el que tenemos que trabajar es más
más hacia la adaptación que hacia la mitigación, ¿no? Porque tal vez no sea el problema que se ha creado en esta región. Pero cuando hablamos de agricultura climáticamente inteligente, o de agricultura sostenible adaptada al clima, no solo lo planteamos en términos de prácticas y en términos de metodologías, ¿no? O de métodos. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno, que no hay recetas fijas y universales. Lo que sirve en un lugar puede que no me sirva en el otro. Lo que me sirve en Kenia no necesariamente me va a servir en Nicaragua. Y lo que me sirve en Rivas tal vez no me va a servir en Somoto. Entonces, yo siempre tengo que saber evaluar las prácticas que propongo y contextualizarlas. Y contextualizarlas no solo en términos agronómicos, sino también en términos socioeconómicos. Y otra característica de este enfoque de FAO es que también intentamos tener un ojo, o echar un ojo, o tener propuestas en términos de qué condiciones técnicas, políticas y financieras son necesarias para alcanzar la adaptación y para contribuir a la mitigación. Y para ello hace falta identificar barreras a la adopción. Y la adopción es un tema importante sobre el que voy a volver ahora en unas pocas láminas. ¿En qué se diferencia la agricultura sostenible adaptada al clima de la agricultura intensiva convencional? Bueno, se trata de pasar de un uso de insumos elevado y en ocasiones ineficiente y muy dependiente de los combustibles fósiles, específicamente en el tema de los fertilizantes químicos, a una mayor eficiencia en el uso del fertilizante y a un aumento en el uso de sus alternativas orgánicas. Y quiero decir algo, aquí no se trata de... creo que en FAO no nos gustan las dicotomías, o sea, no es lo orgánico versus lo químico. Cada contexto y cada situación en cada contexto y situación puede haber una solución que sea la más óptima. Puede haber situaciones donde no sea práctico usar fertilizante orgánico y tenga que seguir usando fertilizante químico. El secreto es que el uso sea eficiente para que yo sea capaz de reducir su uso. Pero no necesariamente lo deseable es lo más práctico. Una segunda diferencia importante, y aquí sí que hay que ser radical, ¿no? La agricultura intensiva convencional en los últimos años ha vivido un poco de la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Se eliminan bosques, se eliminan pasturas, zonas de pastos. Desde luego, bajo un enfoque de agricultura sostenible adaptada al clima, solo podemos hablar de intensificación sostenible de la producción. Aquí sí que aquí no hay atajos. No podemos seguir pensando en que la frontera agrícola debemos seguirla expandiendo. La agricultura convencional suele ser muy especializada en productos y mercados. Piensen ustedes en estos campos de soya, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Paraguay. Y mientras que tal vez en el futuro tenemos que ir a unos sistemas productivos más diversos en lo que se produce, diversos en los insumos que requieren y diversos en los destinos comerciales que los productos tienen. La agricultura intensiva convencional solo tiene en mente variedades híbridas y si acaso mejoradas. Bueno, bajo el enfoque sostenible entramos a valorar mucho las variedades locales. Y las variedades locales tienen su sitio igual que las tienen las híbridas. O sea, vuelvo lo mismo que con los fertilizantes. No es una opción versus la otra, pueden ser complementarias. La novedad aquí es que yo valoro las variedades locales y creo y entiendo que en Nicaragua lleva años trabajando en esta vía, ¿no? Y ha hecho muy buen trabajo. Lamentablemente no llevo muchos años sin ir a Nicaragua y tengo poco conocimiento
a pie de campo, digamos, pero bueno, lo que alcanzo a leer y a saber, entiendo que es algo en lo que el Ministerio de Agricultura y el INTA han trabajado mucho y llevan trabajando mucho durante muchos años. Pero insisto, no es una cosa versus la otra. Yo siempre pongo el ejemplo de un productor en el sur de Intibucá, en Honduras, un departamento de Honduras. Él tenía 2 manzanas y él sembraba manzana y media con una variedad, perdón, él sembraba una manzana con una variedad híbrida y la otra manzana con una variedad local. La variedad local le aseguraba sus 20, 25 quintales. Si el año era malo, la variedad local le aseguraba sus 15 quintales. Pero si el año era bueno, la variedad híbrida le sacaba 100 quintales. Entonces, creo que nuestro papel como técnicos es dar opciones a los productores y las productoras. Y él tomaba una buena lectura de las diferentes opciones que tenía a su disposición, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco nuestro trabajo, ¿no? Presentar opciones, presentar ventajas, presentar inconvenientes y también dejar a la gente que tome sus propias decisiones, ¿no? Y bueno, yo, por terminar un poco con las diferencias más evidentes, bueno, es la dependencia energética que tiene la agricultura intensiva convencional de los combustibles fósiles, sobre todo en términos de maquinaria, también de bombeo para riego, mientras que hay una propensión en la agricultura intensiva convencional al uso de tecnologías energéticas más eficientes. Bien porque intentamos regar por gravedad, o bien porque se intenta, cuando se necesita energía eléctrica, obtener de fuentes renovables, etcétera. El compañero de Katy pues nos ha dado una muy buena, nos ha mostrado una gran variedad de posibles técnicas en técnicas de adaptación, ¿no? Sobre todo en producción de cultivos y en producción ganadera. Entonces no me voy a repetir mucho, ¿no? O sea, en términos de producción de cultivos sí mencionaría un tema que es bueno, nos está tocando ya cambiar patrones de cultivo, realizar cambios en fechas de siembra, y creo que hay un tema de control de plagas y enfermedades que tenemos que tener en mente. O sea, el clima cambia y con el clima cambian las plagas y enfermedades que se desarrollan en un determinado contexto productivo, ¿no? Ejemplo, cómo se extendió la roya del café hace unos años. Creo que en términos de sistemas agropecuarios no dejemos de mirar que dentro de lo agropecuario también entra la pesca y también entra la acuacultura. Y también ahí el enfoque de agricultura sostenible adaptada al clima tiene opciones y presenta opciones. ¿Cómo seleccionamos las especies más adecuadas en acuacultura? ¿Cómo se contribuye con la plantación de manglares? ¿Cómo se promociona el crecimiento azul? Y luego otro tema importante, ¿no? La gestión forestal sostenible. ¿Cómo se contribuye a elaborar políticas, normas y capacidades que sean realistas también, ¿no? Porque a veces existen muchas normativas que son difícilmente o complicadas de implementar, ¿no? Y cómo se contribuye en gran medida a lo comunitario y a lo participativo en términos de ordenación, en términos de concesiones forestales, en términos de gestión de riesgos de incendio y en términos de valoración sociocultural y también económica de los bosques como fuentes de servicios ecosistémicos. Y luego hay una gran quinta área que es lo que se llama dentro de este enfoque los sistemas integrados. Y dentro de sistemas integrados, bueno, tenemos la agricultura de conservación, ¿no? Donde las prácticas que bajo ese enfoque se promueven contribuyen tanto a conservar suelo, a detener degradación de suelo mediante, por ejemplo, cobertura o laboreo mínimo. Se tiende a intensificar el uso de rotaciones y de asociaciones de cultivo. Se tiende a conservar
agua. Tenemos otro gran bloque de sistemas integrados que son los sistemas agroforestales, pero también los sistemas silvopastoriles. Y precisamente Katie tiene... habla mucho y hace mucho énfasis en que no todo es, y me gusta mucho que haga énfasis en eso, me parece una vía muy interesante para trabajar en ella, que a veces no todo se acaba en el sistema agroforestal o silvopastoril. A veces el productor o la productora o el ganadero o la ganadera no quieren implementar el sistema agroforestal. Pero tenemos alternativas, ¿no? Tenemos la siembra o la plantación de árboles en las lindes de los terrenos. Tenemos la plantación de cortinas de viento. Tenemos las cercas vivas. Y con todas estas prácticas conseguimos porcentajes de cobertura forestal que no son en absoluto despreciables. O sea, suponen muchos más metros cuadrados de lo que en un primer momento parece, ¿no? Y eso, para mí, leer estos documentos de Katie me abrió un poco los ojos, ¿no? Entonces yo les invito a torpedear al colega de Katie con petición de información y a visitar la página web de ellos también, ¿no? Porque tienen documentación bien interesante sobre estos enfoques de trabajo. Y luego tenemos otros sistemas integrados, ¿no? Al final tenemos las fincas, muchas veces los productores, aquí no estamos inventando nada nuevo, ¿no? O sea, toda la vida, pues las fincas de los productores han sido integradas, ¿no? Tienen un cultivo y tienen ganadería, entonces se trata de ver cómo intensificamos aún más y cómo aumentamos de la eficiencia de ese reciclaje de recursos entre unas actividades y otras, ¿no? Hay temas un poco por explorar, como el de la agricultura urbana y periurbana, y otros temas más novedosos, ¿no? La bioenergía, básicamente estoy pensando en biogás, por ejemplo, de explotaciones porcinas, estoy pensando en pequeñas plantaciones energéticas para suministro de leña, las energías renovables ya las mencioné antes. Entonces, en toda esta variedad de temas, bueno, pues existen propuestas por parte de FAO dentro de este enfoque, ¿no? Y en este sentido, pues yo siempre les invito a visitar las páginas web de la FAO, donde las diferentes páginas web con una gran diversidad de información disponible, y también les invito a visitar los catálogos, y hay catálogos, arriba están, he detallado 4, y esos 4 catálogos están disponibles, los vínculos web funcionan, entonces cuando tengan la presentación pueden hacer clic, y si les va a abrir, tenemos el catálogo TECA, que tal vez sea el más antiguo. Luego tenemos catálogos de recursos más recientes, como la página de cambio climático, la página de resiliencia. Ops, se me puede ir la luz, porque está cayendo aquí ahora mismo el diluvio universal. Y tenemos también un catálogo WOCACT, donde participamos con otras instituciones, entre ellas GIZ, el CIAT, la cooperación suiza, etcétera. Hay un esfuerzo que estamos realizando actualmente y que ojalá cuando terminemos a mediados del año que viene podamos poner a disposición de todos ustedes. Porque, claro, muchos de estos catálogos recogen muchas experiencias que son de fuera de Centroamérica, ¿no? Y a veces, pues siempre existe la duda de lo que va a funcionar y de lo que no en nuestro ámbito, ¿no? Entonces, actualmente, y en el marco de un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación y donde nos está apoyando la Universidad Politécnica de Madrid y el CAC y el CEPREDENAC por parte del SICA, estamos contribuyendo a elaborar un inventario de buenas prácticas y tecnologías para el territorio centroamericano y específicamente y muy específicamente para el corredor seco. Como digo, el inventario está aún en desarrollo, pero lo que pretende es compilar de manera detallada y organizada todas esas experiencias de buenas prácticas que existen, las cuales deben estar respaldadas
por documentación. Junto con esa metodología, junto con ese inventario, estamos también desarrollando una metodología para ver cómo se monitorea, evalúa y valida. Y quiero hacer mucho énfasis en la palabra validación. ¿Por qué es necesario validar? Porque es necesario validar las buenas prácticas. Por ejemplo, y este es un ejemplo, este sistema que todos ustedes conocen y lo han visto 40.000 veces, es un sistema típico de recolección de agua de lluvia. Normalmente es un sistema, o el agua que se recolecta con este sistema, como destino del agua suele estar el consumo en el hogar. Pero creo que todos hemos visto proponer este sistema para el riego agrícola. Y entonces, ¿por qué hay que validarlo? Hay que validarlo porque a veces hay que hacer cuentas y hay que usar las matemáticas. Y a veces las cuentas no salen. Entonces yo, una cuenta que hago así aproximadamente es, si yo tomo una evapotranspiración de referencia en el corredor seco de cualquier país de Centroamérica de 5 litros por metro cuadrado y día, o sea, eso es el agua que necesito reintegrar al suelo para compensar lo que se ha evapotranspirado ese día, lo que se ha evaporado y lo que se ha transpirado, ¿no? Entonces yo necesito reincorporar, necesito como rellenar, entre comillas, con 5 litros por metro cuadrado y día. Si mi tanque es un rotoplas típico de 2.500 litros, pues con esos 2.500 litros yo solo voy a poder regar 500 metros cuadrados, suponiendo que riegue o que llueva todos los días. Que llueva un día sí y un día no. Si un día llueve no necesito regar, al día siguiente deja de llover y puedo regar hasta 500 metros cuadrados. Pero ¿qué pasa? Si quiero guardar agua para regar 3 días, por ejemplo, suponiendo que esté 3 días sin llover, ya no puedo regar 500 metros cuadrados. Ya solo voy a poder regar un tercio. Voy a poder regar 160 metros cuadrados. Entonces estas matemáticas hay que hacerlas a veces. Y hay que hacerlo con todas las prácticas, porque a veces no proponemos la práctica adecuada para la necesidad, ¿no? Entonces este sistema está muy bien para el consumo de agua en el hogar, pero tal vez no es muy relevante si yo, bueno, no es en absoluto relevante si yo lo propongo para garantizar el riego de un pequeño huerto de 500 metros cuadrados durante la canícula. Lo siento, no me va a responder, la cuenta no me sale, no soy capaz de guardar tanta agua. ¿Qué sucede? Que de repente me tengo que ir a otra práctica. Por ejemplo, estas bolsas de geomembrana las ha trabajado mucho CARE, la ONG CARE en el sur de Honduras, ¿no? Aquí ya estamos hablando de otra cosa. Esto ya no son 2.500 metros, ya son entre 10.000 y 25.000 litros. Con 25.000 litros, aquí yo ya estoy asegurando 10 días de riego para 500 metros cuadrados. O 15 días para 250 metros cuadrados. Eso es una rata, son 15 días. O 30 días para la pequeña huertecita de la que hablaba antes. Y ya hemos visto, porque lo ha presentado el colega de Katie, que en ciertas zonas del departamento de Madrid a veces está 30 días sin llover. Entonces, hay que hacer las cuentas. Hay que hacer las cuentas para que como técnicos y como productores fomentemos y adoptemos la tecnología o práctica adecuada, la que de verdad nos va a responder. Y para eso hay que valorar muy bien, hay que evaluarla y hay que validarla. Luego tenemos el caso ideal. Esto es lo que les digo, que aunque parezca preparado, yo no conocía al colega de Katy y el Katy ha presentado una experiencia maravillosa de grandes balsas de cosecha de agua. Aquí ya estamos hablando de
posibilidad importante pues de regar ya hasta pequeñas áreas de granos básicos, ¿no? Entonces, cada práctica y cada metodología tiene su rango de aplicación. Me queda 1 minuto y medio. Ok, un recordatorio rápido. Aquí voy a acelerar un poco. Hay mucha convergencia entre lo que es adaptación al cambio climático y reducción de riesgo de desastres. Realmente, todo lo que tiene que ver con el aumento de la frecuencia o intensidad de eventos extremos relacionados con el clima se trata tanto en un lado como en otro. Inundaciones, huracanes, sequías, variabilidad, incerteza. ¿Qué pasa con los calendarios agrícolas? Eso está tratado bajo un enfoque y está tratado bajo el otro. A veces nos duplicamos. Por supuesto que luego hay cuestiones que son específicas de uno o el otro. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar es propio de la adaptación al cambio climático. Mientras que un terremoto, pues eso es riesgo de desastre, no tiene nada que ver con el cambio climático. Pero esto nos lleva a hacer una reflexión, ¿no? Que a veces la arquitectura institucional de cada país lo maneja por aparte, ¿no? Por ejemplo, la reducción de riesgo de desastres en muchos países la maneja alguna instancia asociada al Ministerio del Interior o al Ministerio de Asuntos Sociales, ¿no? Y existen las leyes, estrategias, planes nacionales para la reducción del riesgo de desastres. Y luego, a veces, trabajando en paralelo y tal vez sin comunicación, pues existen normalmente los ministerios de medio ambiente gestionando y elaborando sus planes nacionales de adaptación y sus documentos de contribuciones nacionalmente determinados. Y a veces el Ministerio de Agricultura está por ahí en medio y a lo mejor tiene un pie en cada lado, pero a veces son diferentes departamentos dentro del Ministerio de Agricultura y tampoco hablan entre ellos. Entonces hay que, digamos, insisto, yo no sé cómo es la situación en Nicaragua, no estoy hablando de ningún caso de Nicaragua, pero sí les invito a abrir los ojos, abrir las orejas y encender el radar. A veces puede haber colegas en otros ministerios o en otros departamentos de mi mismo ministerio, de mi misma institución, que estamos trabajando en lo mismo bajo dos enfoques distintos. Pero al final la práctica es la misma. Yo bajo un enfoque de reducción de riesgo de desastres y bajo un enfoque de adaptación al cambio climático, puedo estar hablando de la misma práctica agrícola. Entonces, no dupliquemos el trabajo, ¿no? Y seamos también eficientes desde un punto de vista institucional. Y cuidado, antes de que nadie me diga nada, esto que puede estar sucediendo en un ministerio sucede en todas las organizaciones, empezando por la FAO también, A veces uno descubre un colega trabajando en otro país y te quedas pensando, pero ¿por qué empecé a hacer yo este trabajo de cero y cómo fue que no me enteré que tú estabas ya trabajando en esto y habías tenido todo este avance, ¿no? O sea, este es un ejemplo de un ministerio, pero nos sucede a las agencias de Naciones Unidas, sucede en las organizaciones, sucede en cualquier tipo de institución. Entonces, disculpen si el ejemplo es muy ministerial, pero que sepan que también me miro el ombligo, ¿no? Y esto es algo que puede suceder en cualquiera de nuestras instituciones. Un tema fundamental, ¿no? O sea, y es un poco lo que mencionaba al inicio. Está muy bien tener mi catálogo de buenas prácticas, mi catálogo validado de buenas prácticas. Pero a veces las prácticas no se adoptan. Entonces ahí es donde tenemos la necesidad de investigar por qué no se adoptan. Porque a veces esto nos lleva a identificar qué factores son los más determinantes para garantizar que las prácticas se adoptan. Por ejemplo, esta tabla viene de un estudio de estudios, ¿no? Alguien se tomó el tiempo de agarrar 150 estudios publicados sobre la adopción de prácticas de agroforestería, de agronomía y de producción pecuaria. Se tomó el tiempo de compilar y consolidar qué factores habían sido los que más habían ayudado a garantizar una mejor adopción.
y se llegó a identificar que los factores más destacados, y seguramente no sorprendan a nadie, son los que marco ahí en verde, ¿no? ¿Qué factores fueron los que más destacaron en la acción? El acceso a la información. Y cuando hablamos de acceso a la información, hablamos de extensión, hablamos de investigación aplicada, e investigación aplicada adaptada al pequeño productor, de repente, o adaptada a la agricultura familiar. Hablamos de un factor de seguridad de la tenencia de la tierra, o de derechos de propiedad de la tierra, pero también del acceso al agua. Hablamos de integración de grupos, de asociatividad. Y hablamos de distancia al mercado o de existencia de caminos que facilitan la salida de la producción al mercado. Estoy seguro que ninguno de estos aspectos le sorprende a nadie, pero tenemos que tenerlos en mente en cualquier programa que fomente la adopción de prácticas sostenibles adaptadas al clima. O sea, si estos aspectos no los consideramos, la práctica por sí misma no se va a adoptar. Y luego hay un quinto aspecto también fundamental, que es el aspecto financiero, ¿no? Entonces, a veces tenemos prácticas que son que están validadas, que se ha hecho el estudio, que saben que está bien adaptada al contexto, que va a rendir beneficio desde un punto de vista económico y medioambiental y de adaptación al cambio climático. Todas esas seguridades las tenemos. Pero ¿qué sucede? Que los costes iniciales a veces pueden ser muy altos. Y un gran productor se puede dar el lujo de asumir ese coste inicial, pero un pequeño productor no. Y luego está el otro tema, el de los beneficios. A veces los beneficios tardas un número determinado de años en recogerlos. Y un pequeño productor, un gran productor puede permitirse el lujo de estar en pérdidas acumuladas, por así decirlo, durante un par de años. Pero un pequeño productor, ¿no? Un pequeño productor, si tú vienes y le cuentas que los 2 primeros años de implementación de un sistema agroforestal va a tener pérdidas porque ha tenido que pagar mucha labor de repente para implementarlo, es un ejemplo, pues entonces eso le echa para atrás y no la adopta. De repente el productor está convencido de que esa práctica es benéfica, que esa práctica en 5 años le va a tener una finca absolutamente adaptada al cambio climático, a la variabilidad climática. Pero tal vez no puede asumir esa inversión inicial y no puede asumir el estar 2 o 3 años en pérdida. Ahí es donde tendrían que entrar los mercados de crédito y de seguro. Pero en muchas ocasiones estos mercados para el pequeña productor no están suficientemente desarrollados y no hay acceso. Entonces eso limita mucho la adopción de ciertas prácticas. Bueno, esto viene a resumir lo que ya he dicho y como voy tarde no lo reitero. Ok, me estoy pasando mucho ya, entonces acelero. Hay otra serie de, creo que como decía antes, el enfoque de agricultura sostenible adaptada al clima va más allá de las prácticas y va más allá de los métodos, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de datos y de conocimiento para la toma de decisiones. Creo que se ha avanzado mucho en la evaluación de impactos del cambio climático. Ahí hay infinitas publicaciones y referencias a las que podemos recurrir en el ámbito más global y también en los ámbitos más territoriales, más locales. Hay un buen avance en términos de análisis de riesgos climáticos a partir de datos históricos e información geoespacial. Y en eso, bueno, pues FAO tiene un sistema que es destacable o que quiero destacar, que es el ASIS, que es el Sistema de Vigilancia de la Sequía Agrícola. Pero quiero reiterar lo que decía antes, ¿no? Existe la necesidad de mejorar y avanzar en la evaluación de los efectos de las prácticas de la agricultura sostenible y de las barreras que existen para su adopción. Ahí tenemos todavía trabajo pendiente, ¿no? Este es el ASIS que les mencionaba, funciona en varios países de Centroamérica y sus mapas que
actualizan cada 10 días, están disponibles libremente en la web. Tenemos sistemas de modelización de los impactos del cambio climático bajo variaciones de 4 componentes o de variables en 4 componentes: clima, hidrología, cultivos y economía. Es un sistema que se ha desarrollado más en otras zonas del mundo. Actualmente en Latinoamérica creo que solo se está implementando en Uruguay, pero quiero dárselos a conocer por si hubiera algún tipo de interés. Hay otra página web que ahí abajo les detallo, donde se evalúa el impacto potencial del cambio climático en la distribución de razas ganaderas, ¿no? No todos son cultivos, también la ganadería es afectada por el cambio climático. Como vamos tarde, no entro a detallar todo, pero toda la información la tienen disponible. Pero aquí me gusta entrar un poco, y esto es algo parecido a lo que publicó, a lo que mostró el compañero de Katia para el departamento de, no sé si era para todo el departamento de Madrid o era solo el municipio de Somoto, no recuerdo. Yo traía por mi parte un ejemplo, por ejemplo, de Honduras, ¿no? O sea, necesitamos ver qué necesidades de adaptación tenemos en el medio y largo plazo, porque extensas áreas de la región centroamericana van a cambiar su aptitud para determinados cultivos. Por ejemplo, este documento elaborado por colegas de CATI, de SIAT y de Conservación Internacional demostró cómo en 10 años, y esto está ahí al lado, en 10 años, todas las zonas rojas, amarillas y naranjas van a sufrir un cambio, van a sufrir una disminución en las áreas aptas para cultivos principales como el maíz, el frijol, el sorgo, el café y la caña de azúcar. Entonces, claro, ya no es, como decía antes, ya no es adaptarme para el ciclo de siembra que viene. Ahora tengo que adaptarme para lo que me viene dentro de 10 años. Otro ejemplo, y este es centroamericano y le afecta mucho, bueno, afecta a Nicaragua en gran medida, afecta mucho a Honduras y afecta mucho a Guatemala, también zonas de México, ¿no? Y lo ha mencionado también el compañero de Katy, o sea, la altitud ideal para el café sube. Y como sube, pues hay áreas que son todas las rojas, donde ya no voy a poder cultivar café en 2050 y donde además no voy a poder sustituirlo por cacao. Tengo las zonas amarillas donde todavía, y las zonas azul claro donde todavía voy a poder cultivar café, y tengo todas las zonas en azul oscuro, estoy hablando del mapa a la izquierda, tengo todas las zonas en azul oscuro donde no voy a poder cultivar café. Creo que lo estoy diciendo mal. Las zonas en azul oscuro no voy a poder cultivar café, pero afortunadamente voy a poder sustituir por cacao. Las zonas en color rojo no voy a poder cultivar café, pero tampoco voy a poder sustituir por cacao. Entonces pónganse a sumar lo rojo y lo azul en cada país y vean el impacto tan tremendo que se puede avecinar, ¿no? Esto está contemplado para el año 2050. Entonces, un poco por concluir, ¿no? Y primero, la importancia de las escalas. O sea, territorialmente tengo que considerar coordinación, colaboración y acciones de lo global a lo más local. Está bien tener ya recopilados prácticas y métodos, pero debo saber valorar si realmente es lo que necesita el productor o la productora. Y necesito explorar por qué las prácticas en determinadas ocasiones no se adaptan y qué puedo hacer para derribar las barreras que impiden una mayor adopción. Entonces, pues, no sé por qué no me salen muchas gracias, pero yo les prometo que ahí había escrito muchas gracias.